Buenos días, feliz domingo, espero que estéis bien. No sé por dónde empezar. Cualquiera de las tres lecturas de este domingo merece un comentario detenido. La afirmación de San Pablo, la pregunta de San Pablo, ¿acaso no sabéis que sois templo del Dios vivo? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios? Esta pregunta es muy importante porque afirma algo que insiste en ello, es que la dignidad de la persona humana es tan enorme, que es inviolable, es incuestionable. Y cada vez que se cuestiona la dignidad de la persona humana, cuestionamos al mismo Dios. Y cada vez que agredimos esa dignidad, agredimos al mismo Dios. Si captamos bien la lectura de Corintios de este domingo, se nos dice que hay como una prioridad. Nosotros pertenecemos a Cristo, Cristo pertenece a Dios. Todo se nos ha dado. Tenemos a nuestro alcance la creación entera, incluso las relaciones humanas. El presente lo realizamos nosotros, el futuro lo construimos nosotros, el pasado lo hemos vivido nosotros. Pero pertenecemos a Dios. Esa es la perspectiva. Y la perspectiva desde Dios es que todo ser humano tiene una dignidad que viene del mismo Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Y todos estamos llamados a participar de la misma vida de Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesús ponen en evidencia la máxima dignidad del ser humano. Y por tanto, desde ese punto de vista, nosotros como cristianos no podemos tener cualquier discurso, ni podemos cerrar los ojos, ni podemos aceptar que nadie quiera manipular lo que significa el ser humano en su dignidad, en su naturaleza y en su verdad. Cualquier cosa que se salga de ese planteamiento fundamental no solamente destruye al ser humano, sino que también tergiversa la palabra de Dios. En el Levítico tenemos una lectura, es una lectura muy interesante que hay que leerla con calma, pero el Levítico viene a decir que estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Y eso significa tener la misma actitud de Dios, tener la misma altura de miras de Dios, tener la misma capacidad de generar vida y esperanza que tiene Dios. Dice el Levítico que no estamos creados para el odio, que no tenemos que odiar a nadie, pero eso no quiere decir que no tengamos que decir la verdad. Eso no quiere decir que no tengamos que guardar silencios. Dice Levítico, no, es verdad que no hay que odiar a nadie, pero hay que denunciar las situaciones injustas, la situación de pecado. No vaya a ser que el mal del prójimo seas cómplice del mal del prójimo. Y esta palabra me es muy interesante en este momento en el que estamos de la historia de la Iglesia y del momento cultural en el que vivimos. El otro día me llega un chiste de esos de WhatsApp, que de chiste tiene poco. Un bebé en el seno de su madre se disfraza de perrito. ¿Por qué? Porque va a ir al médico y no quiere que el médico descubra que lo que lleva su mamá en el vientre es un hijo, una persona. Al ver que es un perrito, pues igual le respeta. Estos días nos hemos desayunado con un montón de leyes absolutamente destructoras de la dignidad de la persona, absolutamente contrarias a la dignidad de la persona, absolutamente contrarias a esta afirmación de San Pablo: el ser humano es templo del Dios vivo. Por tanto, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos guardemos silencio? ¿Cómo podemos guardar silencio cuando es más importante la vida de una rata que la vida de un niño que está gestándose en el seno de su madre? ¿Es más importante una persona humana que está en marcha que una rata? ¿Es más importante un perrito, una rata, una rana o un caballo que un ser humano? Ciertamente estas leyes son absolutamente diabólicas y nosotros como cristianos no podemos permanecer callados. ¿Acaso un niño de 12 años tiene capacidad para decidir
algo tan serio como si ser varón o mujer simplemente porque le hagan una operación donde, bueno, fisiológicamente se la arregle, se le hormone y al final, ¿en qué queda? Pues la experiencia está diciendo que eso conduce al suicidio, conduce a la destrucción de la persona. No sé si sabéis que la mayor causa de muertes, al menos en España, de gente joven y adolescente, es justamente el suicidio, por la mayor parte de las veces por la desintegración de la persona. ¿Cómo es posible que se quite a los padres el derecho y el deber de acompañar y educar a sus hijos de una forma correcta? ¿Cómo es posible que se prive a los niños del acompañamiento de sus padres, que son los referentes inmediatos? ¿Cómo es posible que haya leyes que atenten contra la familia, que es la base fundamental de cualquier sociedad, ya no solamente de una comunidad cristiana, de cualquier sociedad sana? Ciertamente, si en vez de padre decimos progenitor y en vez de madre decimos progenitora, pues la verdad perdemos un poco el sentido de las cosas, porque un ser humano no nace como una planta, que le pones un poco de tierra y agua y bueno, y va para adelante. Un ser humano es otra cosa, es un don de Dios. La vida humana es algo mucho más que cuerpo, mucho más que sexo, entendiendo por sexo genitalidad, y es mucho más que lo que decidan los políticos de turno, que de verdad, francamente, eh, por su boca habla el diablo. ¿Cómo es posible que esta destrucción de la naturaleza humana se pregone como un derecho y como un bien, como algo como una gran conquista, cuando en realidad es una gran pérdida, un gran fracaso? Un fracaso cultural, un fracaso como personas, y desde luego nosotros como cristianos tendríamos que preguntarnos qué ha pasado para que en sociedades que se supone que son de raíz cristiana hayamos llegado a este punto. Es verdad que muchos tienen miedo. Tienen miedo porque, claro, al final estamos pendientes de subvenciones. Claro, si yo hablo en contra si digo que el aborto es malo y me posiciono de una forma clara en esta dinámica, y esto no hace mucho que se lo oí decir a un prelado importante, pues tenemos la batalla perdida, porque los medios de comunicación se nos echan encima, el gobierno les quita las subvenciones, no nos dejan entrar en los hospitales, no, en fin, tenemos un riesgo de entrar en una dinámica en que, bueno, nos abofeten. Pero por eso tenemos que guardar silencio. Por eso tenemos que decir que todo está bien, que el aborto es bueno, que el divorcio es bueno, que las leyes contra natura son buenas, que la eutanasia es buena. ¿Tenemos que bendecirlo todo? El mal es mal y el pecado es pecado. Y nosotros, como cristianos, tenemos que vivir en la santidad. No tenemos que odiar, de acuerdo, pero tampoco podemos dejar de decir la verdad. Siempre con respeto. A eso se refiere Jesús en los Evangelios. ¿Habéis oído que se dijo? No matarás. ¿Habéis oído que se dijo? Ojo por ojo, diente por diente. No, no es esa la dinámica. La dinámica es amar. La dinámica es amar. Y amar implica respetar, pero sobre todo implica vivir en la verdad. Implica decir las cosas por su nombre. Implica no falsear el Evangelio. ¿Seguimos a Jesús o no lo seguimos? Nuestra antropología está basada en la encarnación y por tanto en el máximo don que Dios hace de sí mismo, que se hace hombre como nosotros, asumiendo toda nuestra naturaleza humana y elevándola por encima de sí misma hasta alcanzar la categoría de ser hijos de Dios. ¿O estamos jugando a la filosofía y al barateo? Ciertamente como cristianos estamos en un momento complicadito, porque hay que decir la verdad y hay que enseñar las cosas como son. Y si por decir la verdad nos persiguen, y por decir la verdad y anunciar el Evangelio nos tachan, nos abofetean, nos señalan con el dedo, bueno, ya lo dice el Señor en el Evangelio.
Estamos expuestos a eso, pero es en honor de la verdad. Ciertamente tenemos todos pecados, la Iglesia la primera, pero tal vez nuestro mayor pecado es el pecado de omisión, la omisión de la predicación, la omisión de una buena evangelización, la omisión de acompañar realmente a las personas en sus procesos, la omisión de hablar claro frente a las autoridades y frente a esta sociedad y a esta cultura de la muerte que se está imponiendo y que pone por encima de la naturaleza humana cualquier cosa, sobre todo la idea que se le ocurre al primer iluminado de turno. Hemos estado leyendo estos días los relatos de la creación y siempre me llama mucho la atención cuál fue el problema de Adán y Eva. El problema de Adán y Eva fue que en vez de escuchar la palabra de Dios, prefirieron escuchar a las criaturas y a unas criaturas inferiores. Se fijaron más que en Dios en un árbol, se fijaron más que en Dios en una serpiente. Prefirieron el susurro sinuoso de la serpiente, que más o menos ellos tenían en la cabeza qué es lo que querían hacer y entonces vuelcan su deseo de apartarse de Dios y de vivir como si Dios no existiera, pues en ese relato que el Génesis construye tan maravillosamente. Y al final, ¿qué ocurre? El desastre, la injusticia, el atentado contra Dios mismo, porque al fin y al cabo, ya lo hemos dicho, y lo mismo lo dice el Génesis, atentar contra la imagen de Dios, que es el hombre y la mujer, es atentar contra Dios mismo. Jesús en el Evangelio dice con claridad, nosotros tenemos que vivir en la clave del amor, pero la clave del amor no significa bajarnos los pantalones y renunciar a la verdad. La clave del amor significa ser cristianos de verdad. Jesús eleva un poco más el tono. Ya no dice que seamos santos como Dios es santo, como dice Levítico. Dice, seamos perfectos como Dios es perfecto. Y la perfección es justamente vivir en el amor, en la caridad. En esa caritas donde Dios se da y se entrega totalmente a sí mismo para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y esta verdad de que el ser humano está consagrado desde el momento de su gestación, desde el momento en que entra en el proceso de la naturaleza una vida humana, esta verdad no es de la Iglesia, es una verdad de Dios. Y por tanto nosotros somos depositarios de esa verdad. ¿Cómo podemos evangelizar con coherencia y con autenticidad si silenciamos estos grandes problemas que están afectando ahora mismo a nuestra sociedad? ¿Cómo podemos educar bien a los niños en nuestras catequesis, en nuestros colegios, si silenciamos la verdad de lo que el ser humano es y no denunciamos por los mecanismos que sean necesarios, sin acritudes y sin violencias, desde luego, pero con claridad y firmeza, si no denunciamos todas estas injusticias que desequilibran a las personas, dañan profundamente a cada hombre y mujer y no conducen a nada más que a la muerte. Y no me refiero a la muerte física, ya sabemos que eso llegará en su momento, pero también creemos en la resurrección. Me refiero a matar en vida a una persona poniéndole etiquetas y malbaratando su existencia, condenándolo a una existencia completamente desorientada, una existencia mentirosa. El reino de Dios está en marcha. Nosotros somos depositarios de ese reino de Dios. Lo ha dicho San Pablo en la segunda lectura. Somos templo del Dios vivo. Somos seguidores de Jesucristo. Y no tenemos que seguir a ningún líder. Y fíjense, ya está bien, nos están fallando todos. Nos falla la política, porque los políticos, no sé qué les pasa, pero incluso los que están bautizados están diciendo cosas que son absolutamente contrarias a la verdad. Ya no digo la verdad evangélica, a la verdad humana, a la verdad antropológica, a la verdad natural. Estos atentados constantes también están en el mundo de la empresa, también están en el mundo incluso del deporte, ¿quién le iba a decir? Allá donde donde la sociedad ha puesto tantas confianzas, resulta que se vuelve en contra de la humanidad. Ciertamente es una situación diabólica y nos hacen pensar que esto es bueno, que esto es racional, que esto es lo que hay que hacer, que esto es lo saludable, cuando es absolutamente falso. Nosotros como cristianos tenemos que tener claras las cosas. ¿A quién seguimos y por qué?
¿Y qué significa ser humano? Conforme a este proyecto vital que llamamos Reino de Dios, que nos implica a todos. Todo hombre y mujer es salvado por Jesucristo, y desde Jesucristo todo hombre y mujer hay que defenderlo desde la verdad y desde la dignidad que le ha sido dada por naturaleza. Y no solo eso, desde la llamada que hay en cada uno de nosotros a una vida eterna, a una vida plena. Y una vida eterna y una vida plena que tiene que comenzar aquí y ahora. Los miedos, las pusilanimidades, los moralismos, las ideologías infiltradas, los acomodamientos al mundo, como dice el Papa Francisco, todo eso arruina nuestras posibilidades de crecer como personas y arruina también nuestras posibilidades de crecer como cristianos. Estos tiempos no son tiempos fáciles, son tiempos complicados, pero no son tiempos de silencio, como dice Levítico. No hay que odiar, como dice Jesús, amemos incluso a nuestros enemigos, pero eso no quiere decir callar, eso no quiere decir sentir, eso no quiere decir pensar desde la verdad. Si amamos realmente a Dios y al prójimo, tenemos que decir la verdad y tenemos que vivir en la verdad, tenemos que educar en la verdad, tenemos que enseñar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y es una obra de misericordia, a vivir de acuerdo a su naturaleza y a su grandeza y a su dignidad, que ni se compra ni se vende, ni se decide en los parlamentos, es un don de Dios. Ahora viene la Cuaresma. Tal vez todos estos temas pidan de nosotros una fuerte conversión. Y la conversión no es decir la misa en latín o cara a la pared, esas son formas. La conversión es volver a Jesucristo, hacer las cosas desde Jesucristo y como comunidad cristiana a hablar claro y predicar con claridad la verdad, que es Jesucristo y que el hombre y la mujer están llamados a la vida en Dios. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.